Sí. En este caso les comentaba, ¿no? Les comentaba de que el español, ¿no? Es en este caso uno de los idiomas más hablados en el mundo, ya en 26 de en 26 países de 4 continentes. El español vive en este caso en cada uno de sus más de 350 millones de hablantes, ¿ok? Por ejemplo, si más o menos trazamos o establecemos un mapa, ¿ok? Y en este caso podemos nosotros fijarnos, no solamente español se habla en España, sino también en otros países, como por ejemplo México, ¿no? Cuba, parte de Estados Unidos. Ahora, aquí ya prácticamente en realidad no establece que es la parte sur de Estados Unidos y Cuba, pero en realidad ya con la migración latinoamericana en Estados Unidos, la extensión del español es más grande. También en todo Centroamérica, el Caribe, en parte del Caribe, no en todo el Caribe, en parte del Caribe, y en ese caso en lo que corresponde a gran parte de América del Sur, ¿no? Con excepción de Brasil. Y en este caso también de las Guyanas, Guyana Francesa, Guyana propiamente dicha y Surinam. En otros lados donde se habla español es en las Filipinas, que es en este caso que es un área ubicada en el Pacífico asiático, ¿no? De mucho tiempo predominio colonial español. También se habla en este caso en parte del Sahara Occidental, ¿no? Que es un territorio en este caso ubicado por Marruecos, ¿no? Y en este caso en la Guinea Ecuatorial, en un sector del África. Por ejemplo, el español en este caso, por número de hablantes, es la tercera lengua en el mundo. Pese a ser hablada en zonas tan distantes, hasta ahora todavía existe una cierta uniformidad en el nivel culto que permite a las gentes de uno u otro lado del Océano Atlántico, pues en este caso, entenderse con relativa facilidad. Las diferencias son de carácter suprasegmental, es decir, en la entonación, fruto al parecer de diversos sustratos lingüísticos que existen en los países de habla hispana. La ortografía y las normas de la Academia de las Lenguas, ¿no? Eh, en este caso, nos indican que se siente una necesidad de colaboración para poder preservar la unidad, hecho que coadyuva a la difusión de productos literarios, científicos, pedagógicos, cinematográficos, televisivos, ofimáticos, comunicadores e informáticos. Desde España se ha elaborado el primer método unitario de enseñanza de idioma que difunde al mundo, que es el Cervantes. Este trabajo coordinado de las academias ha cristalizado una elaboración de la norma culta de las grandes ciudades, que presta atención más que todo a la ortografía y al léxico. Es el segundo idioma hablado en Estados Unidos y cuenta con varias cadenas de radio y televisión, en emisiones totalmente en español y por razones estrictamente económicas. Es la lengua que más se estudia como idioma extranjero en los países no hispánicos de América y Europa, ¿no? Ya en este caso, hace tiempo, en este caso, era considerada una lengua diplomática, ¿no? Ahora en este caso ha sido estudiada por el francés, ¿no? Hoy es lengua oficial de la ONU y sus organismos, de la Unión Europea y otros organismos internacionales. Ha sido incluido como idioma dentro de las grandes autopistas internacionales de información en Internet, es decir, mucha de la producción en Internet generalmente tiene como uno de los idiomas de origen el español, donde aparece también más en cierto el futuro del idioma, es en el continente africano, porque prácticamente abandonado por razones políticas. No hay que olvidar que todavía sirve de lengua diplomática junto al francés para el pueblo saharaui. No obstante, todo parece indicar que el próximo siglo será una de las lenguas de mayor difusión y quién sabe si en momentos de el mestizaje no dé lugar a una lengua intermedia, ¿no? Que asegure la comunicación con el continente americano en su conjunto.
Es importante, por lo tanto, que quienes tenemos la fortuna de hablarlo, realicemos en este caso una defensa de estos principios y su preservación, ¿no? En este caso, con el alegado de varios exponentes como Cervantes Saavedra, Octavio Paz, Borges, Amado Nervo, y entre otros que en este caso pudieron trabajarla con pulcritud, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro, ¿no? De las 5 lenguas más utilizadas en el mundo, ¿no? De acuerdo a, a su superficie, ¿no? Y el porcentaje en el que estos hablan. Por ejemplo, ¿no? Inglés es la mayoría de hablantes, francés, ruso, en este caso, de ahí sigue el español. ¿En dónde en este caso el español es idioma oficial y qué porcentaje se habla? Por ejemplo, en los países de América Latina es en grandes porcentajes, por decir, en Argentina es el 99% de hablantes, 99,7%, Bolivia 87,7%, Chile 89,7%, Colombia 99%, Ecuador es el 93%, en Cuba es el 100%, así como en El Salvador, en Guinea Ecuatorial, que es un país africano, el 100% de hablantes es español. En Perú, en este caso, se habla en un 75,9%, ¿no? En Paraguay, tal vez en este caso, el predominio del español es bajo, es un 55,1%, porque en este caso, ahí hay una discusión también masiva del guaraní. Por eso que también el porcentaje de hablantes es, en este caso, un tanto bajo. Usuarios de español en países donde el idioma no es oficial. Por ejemplo, en Alemania hasta el año 97 había unos 140.000 hablantes en español. Las Antillas holandesas, en este caso que involucra a los países de Bonaire y Curazao, se hablan unos 189.000. En los Estados Unidos, que es un país donde se habla inglés, hay 20.150.000 personas que hablan el español. Es uno de los países, en este caso, donde más se habla, siendo no lengua oficial, ¿ah? Ojo, siendo no lengua oficial. Por ejemplo, también en países como Suecia, ¿no? Hay 56.000 hablantes del español, siendo en este caso lengua no oficial, ¿no? Si en este caso nos proyectamos en cómo han sido los primeros rasgos del español, ¿no? Más o menos datan del siglo XI los primeros balbuceos escritos del romance castellano. En las anotaciones, llamadas también glosas, de monjes anónimos del monasterio de San Millán de la Cogolla y Silos, que habían realizado en los márgenes de los códices. Pero en la Real Academia de la Historia de España reposaba una curiosa enciclopedia con definiciones de palabras ordenadas alfabéticamente, llamado Códice 46, fechado un 13 de junio del año 964, y procede del monasterio de San Millán. Los profesores españoles han dicho en un reciente Congreso Internacional de Historia en la Lengua Española que este Códice 46 tiene muchos giros y formas fonéticas que no son latinas, sino claramente castellanas. Por ejemplo, en el códice 46, ¿no? En vez de la voz latina problema, puede leerse problema o en lugar de dragones, dracones. Y no es un error que lo copió, ¿no? Sino que en este caso ya se iba de un momento a otro, en este caso configurando la lengua romance castellana. El latín hablado en España, por ejemplo, años después, tuvo sus propias características que lo hicieron derivar hacia el romance castellano. Las vocales se cerraron confundiéndose la I con la E o la U con la O con la U. Las consonantes sordas entre vocales se hicieron sonoras. La P se hizo B. También la escritura cambió y ya no se dijo más regis filius, sino pico de la re, o sea, pico de. Y así a lo largo de los años se ha ido en este caso variando la escritura, en este caso gráfica, ¿no? Y fonética del español. Por ejemplo, aunque en España también la invadieron, los pueblos germánicos no dejaron rastro
en el español. Sin embargo, en este caso es importante en este idioma la influencia árabe, escasa en la fonética y gramática, pero enorme en el léxico. Por ejemplo, las palabras alacena, almohada y aceite provienen de ella. E incluso se importaron palabras del sánscrito como ajedrez o del persa, naranja. Con la expulsión de los árabes del Al-Andalus, muchos fueron a parar a otras regiones de España, como Burgos o Pamplona. La reconquista llevó a repoblar el resto de la península y a llevarse consigo el dialecto latino. Hablaban montañeses y vascos, en este caso el español, precisamente, el castellano, precisamente. En la corte de Alfonso X, llena de judíos, se escribieron textos que contribuyeron a expandir este dialecto, pero no se puede hablar propiamente del español hasta que no se exportó a Europa, Flandes, Italia, en Alemania, por la expansión del imperio y también por la expulsión de los judíos en 1492, que se llevaron errantes el sefardí, que aún se habla en muchos lugares. En América se impuso a la fuerza el idioma en pueblos donde se hablaba el náhuatl, el quechua o el guaraní, y de ellos se recibieron palabras como canoa y cacao. En el siglo de oro la escritura se fijó y dio esplendor al idioma. Sin embargo, en él se produjeron todas las diferencias dialectales que ahora perviven, como el ceseo o el ceseo, o sea, el habla de la C, el voceo o la aspiración de ese. El español del siglo XVIII prácticamente es el que conocemos hasta nuestros días, extendido a través de la instrucción pública y después de haber recibido numerosos calicismos y últimamente anglicismos. ¿Por qué esta subordinación al inglés? Por, en este caso, lo mismo, avances culturales y técnicos que vienen de países anglosajones que difunden, en este caso, a través de los medios también, en este caso, angloparlantes.